Compatriota, preparémonos a defender Costa Rica. Los pueblos que olvidan su historia y las sociedades civiles que no la estudian están condenados al fracaso y a la esclavitud. Hoy estamos viviendo en nuestra amada patria un momento crucial, un momento turbulento y peligroso. Las fuerzas del conservadurismo y las fuerzas antidemocráticas están alborotadas. Recuerde, compatriota, que el 27 de enero de 1917, hace 107 años, el tirano Tinoco, junto con los Jiménez, dueños del periódico La Información, derrocaron al presidente Alfredo González Flores, instaurando una de las tiranías más oprobiosas y criminales de la historia de Costa Rica. El 15 de marzo de 1918, los dueños del diario La Información, Enrique Clary y Lico Jiménez, cuñado de Clary, casado con la hermana de Lico Jiménez, mandaron a asesinar a nuestro benemérito Rogelio Fernández Güell, diputado y director del diario El Imparcial. El asesino, el sicario enviado por los tiranos Tinoco, le envió una carta al general Joaquín Tinoco diciendo: general, ya he acabado con la vida de Rogelio. Dígale a Enrique Clary, el socio y cuñado de Lico Jiménez, que aquí le llevo el crespo que corté del cráneo del héroe asesinado. Así es como han actuado los Licos Jiménez, así es como ha actuado la casta codiciosa desde hace más de un siglo. Compatriota, abra los ojos. Compatriota, refrésquese en sus conocimientos históricos. No permitamos que una novela de terror como las vividas por nuestros antepasados de 1917 a 1919 la tengamos que repetir otra vez en los próximos meses. No hay casualidades, compatriotas. Observe bien hoy día que hay 3 letras que nos indican el peligro. PLN, Periódico La Nación, Partido Liberación Nacional. Precisamente en este mes, la nefasta prensa canalla, La Nación, cumplió 78 años. Fundada o porque salió su primer ejemplar en octubre 12 de 1946. No olvidemos que el 13 de junio de 1919 fue incendiada por nuestro pueblo, por los maestros y los estudiantes costarricenses, el diario La Información, cuyos directores y dueños, repito, ordenaron el asesinato de Rogelio Fernández Güell. Y ese pasquín incendiado era el diario oficial de la tiranía Tinoco. Era el periódico del ministro de Hacienda de Tinoco, Lico Jiménez, a quien por supuesto la tiranía lo indemnizó con creces por la quema de ese diario. El 12 de octubre de 1951 fue fundado el Partido Liberación Nacional, hace 173 años. Don Pepe, sus compañeros de armas, los glostoras, los medallitas, los socialdemócratas, los intelectuales del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, empiezan un movimiento socialdemócrata después de haber sido
derrotados en la Asamblea Constituyente. Miren qué interesante, porque es en abril y marzo del 48 cuando el pueblo costarricense apoya a los revolucionarios encabezados por don Pepe Figueres Ferrer. Es ese 14 de marzo del 48 cuando se firma el pacto de la Embajada de México y sacamos a los que habían desconocido las urnas electorales, quitándole el triunfo al presidente Ulate. Pero antes pasó algo muy interesante, y es precisamente la guerra civil que estalla el 12 de marzo de 1948 y dura esos 40 días que concluyen el 19 de abril de ese año con la rendición del calderocomunismo y, por supuesto, la derrota de los Jiménez, que siempre han sido la cabeza dirigente de la casta codiciosa en este país. Pero ahí no terminó el poder de los Jiménez. Vuelven otra vez a fortalecerse y en la constituyente, con el Partido Constitucional, Lico Jiménez logra darle otro golpe a el desarrollo democrático de Costa Rica. Impiden que el proyecto de Constitución Socialdemócrata logre cristalizar y solo obtienen los socialdemócratas unas pequeñas reformas a la Constitución de 1871. Curiosamente, dentro de muy pocos días, ahora en noviembre, celebraremos el día 7, el 75º aniversario de nuestra Carta Magna. Y muy interesante también, 76 años de la abolición del ejército. Miren cómo el mundo de los políticos y de sus amos, la casta codiciosa, es el mismo. Lo que cambian son los calendarios y las generaciones que quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Demos un repaso por las grandes sentencias condenatorias de la prensa criminal, las sentencias que los tribunales de justicia, cuando han sabido parársele a la nación, a los Jiménez y a la casta codiciosa, han dictado fallos absolutamente justos y claros. El 16 de enero de 1963, la Sala Constitucional condenó al periodista Guillermo Calvo Navarro por haber injuriado a don Pepe Figueres. El 15 de marzo de 1967, la Sala de Casación condenó al director de la Nación, Ricardo Castro Veche, por haber injuriado a Daniel Oduber Quirós. Miren qué interesante. Recién estaban por ingresar a San José los revolucionarios en 1948, en el cuartel que había instalado don Pepe y sus muchachos en el Colegio San Luis Gonzaga, fue visitado por los dueños de la nación. Leo una cita de mi libro Los embusteros de la mala fe, que está en la página 21. Comillas: aún con el eco de los últimos disparos flotando en el aire, llegaron a visitarme a Cartago representantes del periódico La Nación, es decir, de los intereses conservadores y reaccionarios del país. Hace 76 años, agrego. Don Ricardo Castro Veche, el licenciado Manuel Francisco Jiménez, Lico, y don Fernando Lara Bustamante y Sergio Carballo, que ya partieron de este mundo, llegaban a saludar al soldado victorioso y a proponerle a Pepe Figueres que lo apoyarían si quitaba las garantías sociales y se hincaba
ante el poder perverso de los dueños de la nación. Por supuesto que don Pepe lo mandó al carajo, pero vean qué curioso. Es el 15 de marzo de 1967 que Ricardo Castro Beche, uno de los que fue a seducir a don Pepe, resultó condenado por injuriar a Daniel Oduber. En esa campaña asquerosa dirigida por los Jiménez se puede resumir en aquel anuncio que sacaban estos sujetos antipatriotas y manipuladores: votar por Daniel es votar por Fidel. El odio de los Jiménez y la nación y de sus pioncillos, acostumbrados como en aquellas épocas batistianas al ablandamiento de campesinos y al ablandamiento de políticos. No se extrañen del estilo que impera en Canal 7 y La Nación desde hace años por parte de esos ablandadores, desinformadores. En 1986, La Nación vuelve a ser condenada por la Sala Tercera en el fallo 290S86, y el condenado como injuriador criminal fue Eduardo René Ulibarri Bilbao Alcatel, director de Cepasquín, por haber injuriado a Daniel Oduber Quirós. Es el 8 de marzo de 1998 en que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial vuelve a condenar al delincuente injuriador Eduardo René Ulibarri Bilbao Alcatel por haber injuriado a quien les habla. Existen otras condenas y conciliaciones de la nación en dos casos de fraude fiscal en donde tuvieron que pagar cientos de millones de colones para que otro Jiménez, Lico Jiménez III, no fuera a prisión. El sábado vimos, como si fuera el Chinamo, como si fuera una corridilla de toros mala, como si fuera un carnavalillo desabrido, la pifiada asamblea del Partido Liberación Nacional en su 73º aniversario. Patética, bochornosa, ridícula. Si notamos que les faltó invitar a Armando de La Nación, a Nacho de Teletica, a Pedro Abreu Jiménez y a su tío Manuel Francisco Jiménez, que no invitaron a Ariel Robles, su gran aliado del partido Rémora, y que no invitaron a Elí, que había sido suspendido y condenado por un delito que estuvo inhabilitado para ejercer cargos públicos. Y por supuesto, se les olvidó invitar a otra de sus mascotas, la Contralora, muy semejante a los pericos que no lograron reunir en esa asamblea ni siquiera los pericos que yo oigo en las madrugadas de los árboles de mi barrio. Ahí vimos a los tres mosqueados, entiéndame, lo estoy diciendo bien, no los tres mosqueteros, los tres mosqueados: Toñoño, Chico Chucheca, Nata, el tremendo Nata, a quien me volé como oficial mayor del Ministerio de Seguridad por las tortas que se jaló en 3 meses, aunque lo defendiera Rolando González. ¿Y qué decir de estos 4 sujetos que salieron exactamente en el ringside del tinglado que patrocinaron un gordito Rogelio y el famosísimo Chico Chucheca? ¡Qué vergüenza! ¡Qué patéticos! El mismo presidente de la asamblea les tenía que decir: querido Francisco, recuerde que no está en el Parlamento. Mire qué interesante cómo ellos se ven
matones, perturbados y absolutamente asustados. No superan los 4 pericos que habían allí, no superan ni siquiera los traumas de las 3 elecciones que perdieron. No se dan cuenta por qué es que el pueblo no les cree, porque es que el pueblo está hartos de las pericadas, de las toñoñadas, de las mamadas. La sociedad civil observó muy bien la mala crianza y el desastre que tiene hecho un puño a eso que queda del liberacionismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué están amnésicos con los gobiernos Arias 2006, 2010 y Chinchilla 2010, 2014? ¿Por qué? Porque fueron un relajo de gobiernos y ahora vamos a ver toda la trama que montó la dinastía Arias La Nación para despedazar a los opositores, encarcelarlos y destruir cualquier vestigio que existiera en contra de ellos. Los costarricenses tenemos muy claro que Liberación Nacional sigue pegado en el barrial de la trocha corrupta del 2010 al 2014. Ni con cadenas, ni con chancha salen de ese pegadero que dejaron los chinchillas, los que envenenaron al PLN junto con los Arias. No olvidemos lo que pasó la noche del 7 de mayo del 2010, cuando en el Teatro Nacional Laura Chinchilla y sus hermanos, que hicieron muchos negocios, mandaron pa'l carajo a Oscar Arias antes de que le traspasara la banda presidencial a la peor presidenta que ha tenido Costa Rica. Pero qué curioso, ¿cuáles son los antecedentes de la señora Chinchilla? Laura ingresó al gobierno de José María Figueres en el 94-98, merced a que su papá y Sandra Pisk la propusieron para presentar el plan de gobierno de José María en el Hotel Herradura, porque ella era de las pocas que habían aprendido en la George Washington University a manejar el PowerPoint. Con esa presentación de PowerPoint, la Chinchilla se ganó el tiquete de ser viceministra recomendada por Sandra Pisk y fue viceministra de Seguridad Pública. Y ustedes no se imaginan las barbaridades que me hizo desde el día 1. Invitaba a Julio Rodríguez a almorzar todos los miércoles en su despacho en Seguridad Pública y le daba toda la información de los problemas que teníamos allá adentro para que este otro escribidor de la nación hiciera fiesta. Por algo fue que después Laura y otros lograron que Julio se convirtiera en el ideólogo, en el sacristán, en el incensario del pacto Figueres-Calderón, negociado con el coronel Claudio Solano en la Escuela Social Juan 23. Todo tiene una explicación, todo es muy claro, todo es muy sencillo. Laura, la viceministra encargada de la escuela y policía, que iba un tercio o medio tiempo al ministerio y que hacía un trabajito muy sencillito, estaba conspirando violentamente. Y cuando el presidente Figueres reorganiza el gabinete a mitad del periodo, ella conspira contra Bernardo Arce, que lo habían pasado de transportes a seguridad, y por supuesto en contra mía con el tema de las armas de Israel, de manera vil y sucia, para ver si lograba meterme a la cárcel sabiéndome inocente. Fue usted, Chinchilla, la que le dio a Julio Rodríguez documentos incompletos para que la nación me injuriara con los temas de las armas,
donde yo logré condenar a Ulibarri y a sus periodistas, y usted salió en carrera a que le vieran el ojo en Bogotá para no declarar como testigo. Ahí están los documentos, Chinchilla. Su estilo no es desconocido para mí. Su maldad no tiene límites. Pero qué curioso, cuando Chinchilla logra sacar a Bernardo Arce del gobierno como ministro, Julio Rodríguez interviene ante Figueres Olsen y le dice que si la pone de ministra de Seguridad hay paz con Llorente. Y qué curioso, en 1 o 2 meses de ser ministra de Seguridad, la nación le pone la medalla que después le va a poner a un fiscal general y al director de financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Personaje del año, la ministra del año. Es increíble cómo opera de manera reiterada y carebarro la prensa canalla. Pero ahí no termina la vida, ahí no termina el plan político de la Chinchilla. Logra que la pongan de diputada del 2002 al 2006 en el gobierno de don Abel Pacheco, donde van a pasar 2 hechos muy importantes. Aparte de que don Abel, a quien respeto y aprecio mucho, le dijo a Julio Rodríguez entonces: Chihuahua desdentado que me ladra desde Llorente. Pero ahí Laura dio otro gran golpe. Se voló al vicepresidente Casas. Montó con la nación un plan terrible, a pesar de que Kevin Casas era columnista de la página 15, era el bebé genio que pudo haber llegado a ser presidente, y entre él y un primo de los Arias, ahora devoto y ex embajador en el Vaticano, elaboran el memorándum del miedo para el referéndum único que se ha hecho del TLC, y a Kevin Casas se lo vuelan el 22 de septiembre del 2007, a 2 o 3 semanas de realizarse el referéndum que casi pierden los Arias. Mire qué interesante. Entonces Laura queda de única vicepresidenta, que se tiene que ir muy rápido porque ya va a aspirar a la presidencia y tiene que dejar ese cargo. Logrando, a pesar de todo, a pesar de sus crisis y a pesar de lo mala oradora que siempre ha sido, ni siquiera ha aprendido a decir medicina ni entonces, la pega con una gran campaña basada en una consigna que ni ellos ni ella han creído, firme y honesta. Ahí viene el segundo desastre de los gobiernos liberacionistas de este siglo. El peor gobierno de liberación nacional, que ha tenido como consecuencia 3 derrotas, aunque las 2 primeras con un partido tureca, cuando Johnny Araya se le rinde a Solís, al cachetón Solís, a Luis Guillermo, y se hinca y le da el mandato prácticamente a Luis Guillermo en media segunda ronda en la casa de Toñoño Álvarez y Muria Marín, con los testigos de la rendición de Armando González y Nacho Santos. Misterio de misterios, la rendición de Araya. Después viene y se lanza por segunda vez Toñoño y es derrotado en el 2018 de manera estrepitosa. No le quedó más que reconocer que a pesar de la guerra sucia y de las barbaridades hechas por la prensa canalla, por Carlos Ricardo Benavides y por Laura Chinchilla y los pervertidos de JBQ, por supuesto que me borraron, pero yo borré a Toñoño, que nunca será presidente de este país. Vean qué curioso. No me cabe la menor duda de que Liberación Nacional fue tomada por la nación, de que aquello que propusieron los dueños de la nación a don Pepe en el 48 lo lograron
con Óscar Arias y con Laura Chinchilla. Óscar Arias, en su gobierno 86-90, nombró al exdirector de la Nación, Guido Fernández, primero como ministro de Gobernación, teniendo Álvaro Ramos Reisnitz, que ayer estaba en Asamblea de Liberación y hoy sale su hijo hablando de la caja. Le irán a dar una diputación o una vicepresidencia a Alvarito. Todo es posible. Pero vean qué interesante. El gobierno de Arias tiene a Guido Fernández, exdirector de la Nación, primero como ministro de Gobernación y Policía y después lo manda de embajador a Washington. Laura Chinchilla lo copia, pero pone en su nefasto gobierno 2010-2014 al condenado por injuriar a Daniel Oduber y a este servidor, al exdirector de la Nación y exdirectivo de Aldesa, Eduardo René Ulibarri Bilbao, como embajador ante la ONU. Esos son los premios que da el gobierno liberacionista a los que los nombran con la medallita de personaje del año. Pero Laura no quedó en eso. Nombró también al abogado de Liberación, que había jugado un papel ruin en el escándalo Chemis, tratando de revivir un caso que estaba sepultado desde hacía 20 años. Lo nombró de ministro de Seguridad. Tan mal ministro como fue mal fiscal general, que lo tuvo que quitar y mandarlo a Montevideo a tomarse un matecito. Así funcionan las alianzas entre Liberación y la Nación. Pero ahora estamos viviendo, compatriota, un momento de alerta nacional. En la coyuntura y en el remolino actual tenemos que dejar claro algo que hemos repetido desde hace decenios. Lo peor del Estado costarricense es el megapoder judicial. Un megapoder judicial diseñado por lo más oscuro de la nación y de Liberación Nacional. Un megapoder judicial único en el mundo, que controla la Corte Constitucional, el Ministerio Público con una historia que no debemos olvidar. La historia de Caro Quintero. Mire qué interesante, la historia de las detenciones de Rodríguez y Calderón, la historia de la UPAB, que han sido fracasos. El Poder Judicial controla también al OIJ, que lo hemos estado viendo de manera muy atenta, y a la defensa pública, que tiene a un influencer que quieren hacer magistrado. Vea qué interesante lo que pasa, porque aquí nosotros tenemos que poner mucha atención. Hay una corte profunda, absolutamente vinculada al magistrado 33, la nueva cara de Liberación Nacional, el próximo candidato a la presidencia de Liberación Nacional. No sabemos si de Monteverde, de Isla Plata o de Punta Arenas o del bufete en el que está con un alto dirigente del Partido Unidad Social Cristiana. Esa mancuerna, ese poder de Carlos Ricardo Benavides, precisamente le permite manejar la Corte Profunda y la Sala Tercera. Por eso, Patricia Solano Castro mandó a borrar los antecedentes de varios liberacionistas en el registro judicial de delincuentes y la Corte no pudo sancionarlo. Estamos a las puertas, compatriotas, de un nuevo golpe de Estado judicial. Estemos atentos. El plan es muy claro. Escuche los antecedentes. Si usted recuerda, en el debate presidencial del 24 de septiembre de 1922,
y si no, revise el diario La República de esa fecha. Ese debate lo patrocinó el diario Extra y fue en el auditorio del Colegio de Abogados. Ahí Chemamá Figueres le gritó a don Rodrigo Chávez: si usted es presidente, saldrá esposado de casa presidencial. Profecía, amenaza o todo un plan fríamente calculado por el magistrado 33 y sus amos, los Arias. Es un plan y está en marcha desde marzo de desde marzo del 2022. Ese debate fue el 24 de marzo del 2022 y Figueres dijo al presidente Chávez: si usted es presidente, saldrá esposado de casa presidencial. Miren qué curioso, miren qué interesante, cómo la chinchilla está desesperada. No sé por qué no fue a la pifiada asamblea. Seguro ella estaba en el plan de pifiarla, porque ya ella no va a volver a ser candidata a Liberación, y menos de otro partido. Pero sale diciendo una cosa muy interesante, que ahora en su ex Twitter dijo, chillando: si Costa Rica tuviese fuerzas armadas, ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas. Están haciendo una guerra de baja intensidad, están desinformando al país, vienen con el cuento de narcoestado y de dictador y todo lo demás para ir preparando el terreno de un golpe de estado judicial. Curiosamente, 2 días antes de la Asamblea de Liberación Nacional, el día jueves 10 de octubre, el periódico Furúnculo de la Prensa Canalla de La Nación, El Financiero, encabeza una nota diciendo: Rodrigo Chávez acumula 60 causas judiciales en menos de 3 años del gobierno. Vea el detalle de las 53 en investigación y las 7 desestimadas. Así empezó Llorente esa mañana, con un primer cañonazo de salva desinformativo y manipulador contra el gobierno de la República. A mediodía, en la comisión legislativa, estalla un bochinche nunca visto entre la periodista del Ministerio Público y un periodista, me parece, de Central de Radios, al que detuvieron porque le tomó una foto por la espalda, le quitaron el celular y aplicaron todas las técnicas de la América Latina de los años 70. Horror de horrores, circo de circos, cuánta prepotencia y cuánta arrogancia. Y al final de la tarde, todo sincronizado por el magistrado 23, Liberación Nacional y la prensa canalla, anuncia la agencia de prensa y publicidad del Poder Judicial, que tiene al menos 20 periodistas, las medidas cautelares dictadas contra la junta directiva de la Caja. 3 cañonazos ese día, y la advertencia que parece convertir en profecía lo dicho por Figueres en marzo del 22 sobre 53 causas con el presidente. ¿Cuál es el plan? Clarísimo, pero antes de explicarlo, vamos a los antecedentes. Los experimentos fiscales fallidos por aquel fiscal que parecía un general romano, claro, sin el esclavo que le dijera en los desfiles de Avenida Segunda, memento mori, porque nunca ha tenido los pies sobre la tierra. Ese fiscal hizo 2 grandes casos que lo convirtieron, imagínese, usted ya lo sabe, en el personaje del año de la nación en el 2004. Pero antes de esto hubo un dato muy interesante.
que ahora lo vamos a profundizar. Todos los planes que hace la prensa canalla, La Nación, los licos, desde hace más de un siglo, son muy bien ordenados. Se les han caído algunos, los han condenado y se les cayó el ferrocarril hasta el Parque Viva. Pero ahora el Parque Viva, que es un medio de comunicación único en el mundo, claro, golpea a bomberos, golpea al presidente, golpea al exministro de salud, golpea y golpea, y de raro no tiene nada, que en el plan que existe es que ese caso del Parque Viva se convierte en la causa para darle un golpe de Estado a don Rodrigo Chávez. ¿Cuál fue el primer golpe de Estado que dio Liberación Nacional y que dio la prensa canalla en el Poder Judicial? Precisamente fue el voto de la Sala Cuarta del 6 de abril del 2003. Abril siempre es importante. Recuerde que en abril del 48 estalló la guerra civil. Recuerde que en abril del 18 fue quemada la información. Recuerde que en abril del 2003 los Arias y la prensa canalla pegan el primer golpe, otro cañonazo a la institucionalidad. Logran por mayoría, con un amparo de un tal Rubén Algo, no me acuerdo qué, que la sala reforme la Constitución y derogan el artículo 132 de la Carta Magna, que se había promulgado correctamente en la Asamblea Legislativa el 11 de julio de 1969. La Sala Cuarta, en un hecho inaudito, reforma la Constitución. Vea usted, ahí se le abre la puerta a Oscar Arias, que desde una isla paradisíaca del Caribe, donde se estaba tomando una piña colada o un mojito solo, dijo que estaba muy emocionado porque podría volver a ser presidente. Pero ahí no queda el plan con la Corte. El plan ahora es desbaratar a los expresidentes de la Unidad, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, para que queden ruinas y aplicar el esquema de tierra arrasada. Los exhiben. Hoy, compatriota, hoy se cumplen 20 años en que el entonces secretario general de la OEA, Rodríguez Echeverría, vino a entregarse, y aquel fiscal general Romano y aquel ministro de Seguridad hacen un show y lo bajan esposado y lo exhiben, cuando ni siquiera exhiben a los cacos. Me recordó mucho ver las fotos de espaldas que tomó la policía judicial y divulgó de los presos de la junta directiva de la Caja, como no se la toman ni a los cacos ni a los narcos. El presidente Rodríguez fue absuelto, el presidente Calderón fue absuelto, y lo peor, la Sala Constitucional dijo con mucha claridad que en el voto que emitió la Sala Constitucional, que la atrocidad que cometieron las autoridades de exhibirlo fue absolutamente ilegal e inconstitucional. No hay casualidades, compatriotas. 20 años después vimos un circo con la Junta Directiva de la Caja. Estaremos prestos a ver otro circo con el presidente o con algún ministro. Ponga mucha atención. Mire cómo se están moviendo esas fuerzas oscuras y turbulentas que hay en Llorente, en el Balcón Verde, en Monteverde y hasta en la Isla Plata, como vamos a ver. Hay un plan en marcha. En los aguanes tribunalicios se habla del plan Isla Plata. Busquen en internet el escándalo de Isla Plata, donde estuvo involucrada la nueva cara de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides y su familia. Esa isla allá en el Golfo, preciosa, que casi se la quitan a Costa Rica. Ahora es un plan político perverso.
Es un plan para dar un golpe de Estado judicial contra el presidente de la República. Hay una tómbola que tiene la Sala Tercera con 53 expedientes vivos contra el presidente. Basta que escojan uno para que haya una acusación contra el presidente de la República y de inmediato la Sala Tercera debe comunicarle a la Corte para que pidan el antejuicio, el desafuero, el levantamiento de la inmunidad del presidente para que sea juzgado. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el plan? Por favor, basta haber llevado el primer semestre de procesal penal para entender que viene una medida cautelar que ya aprobaron en el caso de la directiva del Seguro Social. Suspendido el presidente de la República del ejercicio de su cargo. ¿Cuándo la piensan hacer? ¿Tendrán los 38 votos para levantarle la inmunidad? ¿Qué será? ¿Cuál es el plan? El plan está en marcha, compatriotas. Y van a decir que es un invento, que son fantasías de este abogado que está muy claro en lo que está pasando en Costa Rica. Será el segundo golpe de Estado que dan Liberación Nacional y la Corte Profunda, controlada hoy día más que nunca por el magistrado 33, el que le habla al oído a la presidenta de la Sala Tercera, donde están las 53 causas contra el presidente, o va a estar la que van a usar para darle el golpe de Estado judicial. Compatriotas, no estamos jugando. Estamos en esos momentos en donde el árbol de la democracia y el altar de la patria exigen que los costarricenses, hombres y mujeres dignos y valientes, estemos alerta, pongamos mucha atención y estemos dispuestos a defender lo poco que queda de nuestra democracia. Observe el matonismo, observe lo patético de la actuación de los diputados de Liberación y de su dirigencia el fin de semana. Vean con cuidado, compatriotas, el plan Isla Plata está en marcha.